Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Lo he titulado "Un terremoto de consecuencias imprevisibles". Y en él no me refiero a un terremoto a lo que estamos acostumbrados, telúrico. No. Un terremoto político, que es lo que se vaticina con las elecciones de Estados Unidos. Y nuestro comentario de hoy, bastante extenso por cierto, dice así: las próximas elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica podrían resultar las más traumáticas que hayan tenido lugar en ese país que se arroga el lauro de ser cuna de libertad e igualdad, aunque muchos dicen dudarlo. Ese país está siendo gobernado por el magnate inmobiliario Donald Trump, controversial, arrogante, desafiante y racista, que ha incentivado el poderío de los blancos que hoy marchan provistos de las más poderosas armas de guerra, dispuestos a enfrentar a los sectores afroamericanos y hasta latinos. Definitivamente, la etnia blanca de esa nación ha sido belicista desde que se produjo la separación del Imperio Inglés y la explosión que produjo la sangrienta guerra entre los confederados y norteños, tras Abraham Lincoln decretar el cese de la esclavitud de aquellos negros que en la región sur eran siervos en las condiciones más infamantes de los esclavistas confederados. Esto produjo aquella sangrienta guerra y el surgimiento posteriormente del poderío blanco, protagonizado por los que se conocieron como integrantes del Ku Klux Klan, que quemaban iglesias, ahorcaban negros y laceraban a ellos con sus látigos implacablemente. Al llegar Trump a la Casa Blanca, aupado por el voto de los granjeros, principalmente los del estado del sureste, los cuales por decenios habían permanecido casi indiferentes y alejados del Partido Republicano, se fue a sus predios inculcándoles que sus ancestros fueron aquellos confederados que se opusieron al hombre que decretó la libertad de los negros. La mecha quedó encendida y los rifleros aplaudieron la llegada de Trump, quien de inmediato anunció su oposición a quienes clamaban por el desarme de una población cuyos habitantes tenían por ley ser dueños de arsenales de armas de todo tipo. Esos hoy conforman las bandas de ciudadanos blancos que circulan por las calles y avenidas desafiantes y listos para librar una guerra. La muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg le ofrece ahora a Trump la oportunidad de nombrar el reemplazo de la misma, que vendría a ser el tercer juez nombrado por él para integrar la Corte Suprema de Justicia, de tanta trascendencia en los Estados Unidos si se presenta un impasse, como aquel que ocurrió cuando ese alto tribunal le quitó el triunfo a Al Gore y nombró como ganador de las elecciones a George Bush. Un país políticamente polarizado y a pocas semanas de una elección presidencial cargada de tensiones, está ahora inmerso en un debate por el reemplazo de la jueza Ginsburg, lo que aumenta la fractura entre republicanos y demócratas. Es, como ha señalado el profesor universitario Jonathan Turley, dijo: hay mucho en juego en esta nominación. Lo que viene podría ser verdaderamente apocalíptico. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Bueno, ese ha sido, yo creo, el mejor editorial de este año que usted ha hecho, don Ramón. Gracias. Sí, muy... Usted sabe que yo vi unas imágenes de esos grupos armados y se la mandé a una cuanta gente y le decía
que así empezó Hitler, con esos grupos. Y fíjense que esos grupos aparecen en un momento electoral. O sea, que ellos pueden hacer lío en las elecciones, amedrentar sectores para que no vayan a votar, hacer líos. Sí. Y después con esos líos, el que ganó, ganó, no importa cómo. No importa cómo. Y no es verdad que ganando Trump otra vez van a hacer justicia con esos tigres armados. No. No. No van a hacer justicia. No es verdad. Porque a veces creemos de que ellos son lo más puro, más exacto. Y George Bush no hizo fraude a Al Gore y eso se quedó así en la Florida después que le hizo fraude. Porque ayer también el que perdió, perdió. No importa cómo, si perdió. Voy a repetir, Darío, la última frase del editorial. Es como ha señalado el profesor universitario Jonathan Turley. Dijo, hay mucho en juego en esa nominación. Lo que viene podría ser verdaderamente apocalíptico. Sí, hay una situación difícil. Mire, hubo un artista que estuvo fuera de serie en su época, era John Lennon. Sí. Aquí era el líder de los Beatles. Él y Paul McCartney eran los más extraordinarios en ese grupo del grupo de los Beatles. Y bueno, ese grupo se dividió y cada quien cogió su camino y tuvieron éxito como artistas individuales. Entonces, uno de estos eran ingleses, ¿verdad? Pero John Lennon se fue para Nueva York y estaba un hombre con una visión sencilla. Vivía ahí en el Bajo Manhattan, salía a caminar. Fue apuñaleado. Sí, fue asesinado. Pues Mark David Chapman, que fue el asesino de este cantante, de John Lennon, se ha disculpado ante su viuda, Yoko Ono, 40 años después del crimen. Esto lo informó la BBC. Solo quiero reiterar que lamento mi crimen, pronunció el hombre ante la Junta de Libertad Condicional de Nueva York, que le denegó la 11ª petición de libertad condicional el mes pasado. Chapman confesó haber cometido el asesinato porque buscaba fama y declaró que merecía la pena de muerte por su acto despreciable. No tengo excusa, reiteró el reo, agregando que acepte el hecho de que pueda pasar el resto de su vida en prisión. Creo que es el peor crimen que puede haber, hacerle algo a alguien que es inocente. Era extremadamente famoso. No lo maté por su carácter o la clase de hombre que era. Era un hombre de familia, era un ícono, dijo el criminal. Lo asesiné porque era muy famoso y esa es la única razón. Y yo estaba buscando mucho la gloria personal, muy egoísta, aseguró Chapman. Quiero agregar esto y enfatizarlo bastante. Fue un acto extremadamente egoísta. Lamento el dolor que le causé a ella, a Yoko Ono. Pienso en ello todo el tiempo, concluyó. Claro que tiene que pensar en un crimen así todo el tiempo, porque no solamente es un lamento para la viuda y los hijos, para el mundo. El mundo entero. O sea, el mundo entero lloró la muerte, el asesinato de Lennon. Y fue afectado por un genio así de la música que pudo producir mucho más cosas. Hasta los cubanos que antes lo repudiaban su música, lo veneraron y lamentaron la muerte. Sí. Yo tengo una foto con la estatua de John Lennon en La Habana. Sí, la vieja Habana. No, porque imagínense, lo que pasa es que en esa época había un frenesí de oponerse a todo lo que era moda en Estados Unidos. Sí. Y no entendían esto. Pero después, por ejemplo, Imagine, una de las últimas canciones de John Lennon, es una canción
socialista, Sí. donde habla de las propiedades, en contra de la riqueza, en contra de la división de los países, a favor de la paz y todas esas cosas. O sea, era el mismo discurso de ellos. Así es. Darío y amigos televidentes, ¿cuántas veces hemos escuchado opiniones acerca de que hay que reformar la Policía Nacional Dominicana? Que hay que desbaratar. Don Ramón, a propósito, usted sabe que en los últimos nombramientos, un nieto de Mamoro Matsunaga lo hicieron general. Sí. Y un amigo suyo y mío. Sí, Batroy. Sí, Amaury Van Troy de Santiago. Ese va a ser el director del DICRIN. Él está en Washington. Él está en la embajada de Washington. Y bueno, tendrá que coger su maleta corriendo. Sí, señor. Porque le van a entregar el DICRIN, una persona muy capaz. Dicen que los delincuentes están así, temblando. Y a ponerse las estrellas de general. Sí, sí, que se la merece hace tiempo. Pues oigan esto, yo creo que después que lea esta noticia, vamos a opinar, Darío, sobre qué debemos hacer aquí. Durante años, Honduras fue tristemente distinguido como un país donde el crimen campaba a sus anchas. Junto a unos indicadores que lo ubicaban en lo más alto del ranking mundial de homicidios, persistía entre los ciudadanos una sensación de inseguridad y de desconfianza hacia quien, teóricamente, debería protegerlos, la policía. Grandes escándalos de corrupción y de abusos salpicaron a este cuerpo en Honduras hasta que en el 2011 el asesinato a manos de agentes del hijo de la rectora de la principal universidad del país logró remover cimientos y se hizo evidente la necesidad de realizar un cambio de raíz. Unos años después, se puso en marcha una profunda reforma para profesionalizar la policía y la expulsión de miles de agentes que, según las instituciones que la respaldan, ya han dado sus frutos a juzgar por la notable caída en la cifra oficial de homicidios en ese país centroamericano. Este proceso de transformación no parece tener ningún paralelo cercano en América Latina en las últimas décadas. Llegó a destacar el centro de pensamiento estadounidense Centro Wilson en un informe publicado el año pasado. Y yo me pregunto, ¿y por qué no podemos acercarnos a los que idearon esta transformación de la policía hondureña para que nos ayuden a hacer la transformación de la policía dominicana? Hay que ver a veces hay que ver. En Nicaragua una vez se vendía eso como el país que había, y había manejo de cifras y eso que no daban correctamente. Hay que ver. Y usted sabe la pacificación que hubo que hizo Uribe en Colombia. Sí. Asesinando inocentes. O sea, hay que ver, todo hay que verlo, y hay que ver hacia allá y ver qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Es lo que yo propongo, que miremos para allá, para Honduras. Si es práctico, lo traemos para acá. Porque mire, México una vez llevó a Giuliani, Ciudad México, para que hicieran lo que hizo en Nueva York, lo hiciera en Ciudad México. Y la cosa se puso peor. No pudo hacer nada. Bueno, el virólogo Christian Drosten, científico de referencia y asesor del gobierno alemán en temas del COVID-19, advirtió hoy que la pandemia no ha hecho más que empezar, al tiempo que instó a cambiar cosas para poder afrontar la situación en los próximos meses. La pandemia de verdad llega ahora. También aquí, como muchos, podemos hablar de las lecciones de la primera ola en Europa, en las que las diferencias han sido enormes, dijo en una entrevista para la Cumbre Mundial de la Salud, que se celebrará del 25 al 27 de octubre en Berlín, en formato semipresencial debido al coronavirus. En todo caso, lo que se puede decir ya es que es bastante importante informar
y de forma amplia a la población, señaló. Y agregó que el daño puede ser grave si los políticos utilizan la pandemia para sus mensajes políticos. ¿Se oyó? El daño puede ser grave si los políticos utilizan la pandemia para sus mensajes políticos. Y eso es muy complicado. Y el virus pasa de inmediato la factura. Vemos lo que eso está causando en Estados Unidos. Advirtió, para controlar la situación en los próximos meses, es necesario cambiar cosas y es importante tomar decisiones pragmáticas, es decir, prácticas. Señores, los cimientos de la Organización de las Naciones Unidas se tambalean. Este organismo creado tras terminar la Segunda Guerra Mundial ahora mismo se encuentra con pugnas entre grandes potencias como China y Estados Unidos. Este cable se refiere a ello y dice: la Organización de las Naciones Unidas celebra el 75 aniversario mientras sus cimientos del orden global que la creó al terminar la Segunda Guerra Mundial se tambalean. El multilateralismo se ha visto alterado, como ha señalado Ban Ki-moon, anterior secretario general de la ONU. La política de poder de Estados Unidos, primero del presidente Donald Trump, ha apartado su país de acuerdos globales como el firmado en París para frenar el cambio climático o el pacto nuclear con Irán, mientras que China intenta de forma ostensible presentarse como nuevo valedero de la ONU. Pero la corriente de influencia tiene un precio. Es un precio, y aunque Pekín está dedicando más dinero a financiar la ONU y otros organismos, espera a cambio una mayor influencia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se refirió el lunes al momento fundacional que afronta esa organización. Destacó que los que la fundaron conocían el valor de la unidad porque habían pasado una guerra y otras pandemias en referencia a la Segunda Guerra Mundial 1939-1945 y a la llamada gripe española 1918-1920. Es una lástima que ese organismo, que más o menos mantiene cierto equilibrio, no totalmente. Caramba, vaya entonces a caer en las desbandadas y por culpa de potencias. Sí, señor. Vamos a ver a continuación a los moradores de la Junta de Vecinos del sector Los Prados en Pekín. Ellos están demandando arreglo de sus calles, así como la instalación de un sistema sanitario. Hoy hicieron un llamado, una especie de protesta, y vamos a ver a continuación cómo lo explican ellos. La problemática de nuestro sector de Los Prados. Somos la Junta de Vecinos La Solución de Los Prados y les vamos a leer lo siguiente. Decidimos invitarle a la rueda de prensa radial, escrita, televisiva y digital para darle a conocer a la opinión pública del mal estado en que se encuentra nuestra comunidad, dirigida al señor presidente constitucional de la República, licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona. Estas son las demandas del sector, por lo que está intransitable y muy contaminada. Primero, la solución de las aguas residuales con más de 20 años usando pozos sépticos y la mayoría de sus terrenos hicieron el segundo pozo, están casi llenos. Nuestra comunidad tiene una alta contaminación. Por la mayoría del terreno son de 100 metros cuadrados y parte baja. Tiene muchos años sufriendo malos olores por las diferentes enfermedades respiratorias, por lo que el plano de aguas residuales y el levantamiento de los prados están en los departamentos de ingeniería de Corazán desde el 2016. Ellos terminaron de hacer
el levantamiento completo. Asfalto de todas las calles de nuestra comunidad, porque tenemos más de 25 años esperando el cumplimiento de esta, y es un sector que está a 5 minutos del centro de la ciudad. Nuestro sector cuenta con un documento suyo para intervenir los prados los primeros días de gobierno. Nuestro sector cuenta con 16 calles, 3 peatones, 862 viviendas, contando además de unos 404.000 habitantes.